Lo que no te dicen de la semana 70. Bueno, me desconcierta el hecho de que algunos cristianos no creen en el arrebatamiento y junto con no creerlo también lo predican, por lo que se puede ver o están mintiendo o son ignorantes, una de dos. Porque yo me di el tiempo, por ejemplo, para escuchar a 3 distintos predicadores que no creen que la iglesia va a ser arrebatada. Y los 3 tienen algo en común. Y ese algo es que no toman en cuenta la profecía de la semana 70. Uno de ellos ni siquiera se molesta en hablar de ella, como si la profecía no existiera. Por esto no voy a tomar en cuenta a este hombre porque alguien que enseña una materia determinada y deja fuera algo tan importante, sin duda es un maestro muy malo. Es como un profesor de mecánica automotriz que deje fuera la materia que tenga relación o todo lo que tenga que ver con los frenos del vehículo. Ese maestro estaría generando unos mecánicos muy peligrosos, ¿cierto? Muy negligentes. Bueno, lo mismo pasa con este tipo. Así que lo voy a dejar afuera y solamente me voy a concentrar. Los otros dos sí se toman un poquito la molestia para ellos de trabajar un poquito, y, pero descalifican la profecía sin negarla. Me explico. Uno dice que esa profecía se cumplió totalmente justo en la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Y el segundo dice que también se cumplió, pero no especifica lo que el primero. Simplemente dice que se cumplió. El que dice que se cumplió en la última semana que Jesús vivió en la tierra, esto de que se cumplió la última semana de Jesús antes de ir a la cruz, no deja que ser más que una excusa. Pero veamos lo siguiente. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amigo, cuando Dios entrega una profecía, esa profecía se cumple pero completamente y no a medias. Y aparte de los 70 semanas, fijemos en otra cosa. Aparte, dejemos por un momento lo que tiene relación con las 70 semanas y pongamos la mirada en esto que no se ha cumplido. Por ejemplo, acabar la prevaricación. Acabar es encerrar, es sacar de la vista de Dios, o también se significa abolir. Dios castigó al pueblo de Israel, por supuesto, pero no fue una expiación completa, porque esa expiación completa vendrá después de las 70 semanas, una vez que se cumplan las 70 semanas, por medio del Mesías, nuestro Cristo, ¿cierto? Como vemos, eso no se cumplió. Lo otro que dice la profecía es que para concluir el pecado, en el hebreo, bíblico, se lee robar o esconder de la vista de Dios el pecado. Vemos que esto no se cumplió. Otra cosa que dice la profecía es traer la justicia perdurable. La palabra perdurable significa, en el hebreo, perenne, significa fijo, significa constante, significa eterno. Esto es la restauración del
estado normal de Dios y la humanidad, y esto continuar eternamente, según lo especifica claramente el libro de los Hebreos en el capítulo 9, verso 12, y en el Antiguo Testamento en Jeremías 23, 5, 6. Y no ocurrió. En el año 70 después de Cristo el templo no se profanó. Ningún impío entró en el templo y se declaró Dios. El asunto del que vengo hablando, o vengo diciendo, es que la profecía se tiene que cumplir completamente. Y vemos que la profecía en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 27 específicamente, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí la Biblia está hablando del impío aquel que había tomado un pacto, había reafirmado un pacto con los judíos y lo rompe a la mitad de la semana. Eso no ocurrió. Tito entró a Jerusalén, quemó el templo, destruyó la ciudad, desarmaron el templo piedra por piedra, pero ningún impío entró al templo y se declaró Dios. Entonces, ya con eso vemos que la profecía de la semana 70 que se le fue dada a Daniel no se cumplió completamente. Y como hemos dicho, cuando Dios da una profecía, ésta se cumple completamente. Leamos Daniel 9, 25 y 26, donde dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y vemos que este príncipe se refiere al anticristo y no a Tito. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no se cumplieron todas las otras cosas que acabamos recién de revisar que no se cumplieron. ¿Se da cuenta? Ahora lo que sorprende también es cómo los judíos no entienden a Daniel en 9:26, donde se saca la cuenta que cada semana son 7 años. Ahora, ¿de dónde viene esa cuenta? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De dónde salió esto de que cada día de esa semana equivale a un año? O sea, una semana serían 7 años. Eso lo vamos a ver más adelante. Si se saca la cuenta exactamente, lo que comprueba que son semanas de año, fíjese que dice claro que se le quitará la vida al Mesías y deja claro que no por su culpa. Pero los judíos no entienden que Jesús es el Mesías y que tenía que ser rechazado y entregando su vida como hombre, pagando por nuestra culpa y redimiendo al ser humano. Pero los judíos, ¿qué es lo que hacen? Descalificar el Nuevo Testamento, se encierran y se endurecen en su corazón. Lo mismo que hacen estos cristianos que no creen en el arrebatamiento y no toman la profecía y la estudian. Simplemente inventan cualquier excusa para descalificarla. Ahora yo les digo a todos aquellos que no creen en el arrebatamiento, ¿y qué pasa si ustedes están equivocados? ¿Sabe lo que va a significar eso, no? Y si Jesús viene hoy día y nos lleva, usted se va a quedar aquí. No sé si usted tendrá el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, amigo mío, no solamente viene para consolarlos, como dice su palabra, que es el gran consolador, ¿cierto? Sino que viene para guiarnos a toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros pensemos y digamos, ¿y qué significa esto? ¿Y de dónde sale esto otro? Nos da esa curiosidad, nos busca, nos mueve
a encontrar en la Escritura la respuesta que andamos buscando. Y si esta gente no tiene el Espíritu Santo, entonces por eso no encuentra la respuesta. ¿No será eso? Yo no he conocido personalmente a ningún cristiano que no crea en el arrebatamiento, así que no puedo saber si realmente tiene el Espíritu Santo o no. Pero revisemos esto de las 70 semanas y de dónde viene el asunto esto, porque la profecía no dice que son 70 semanas de año, dice 70 semanas. Pero ¿de dónde sale esto de que son semanas de año? Vamos a revisar todo eso inmediatamente. Ahora, el significado de la profecía es preciso, sobre todo cuando se utiliza el término semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Este periodo de tiempo o es de forma literal o es de forma simbólica. En la respuesta de esto parece evidente, claro, para nosotros, que salvo que las 70 semanas hagan referencia a un periodo de tiempo específico. De otro modo, la profecía no tendría ningún significado, ¿cierto? Dejaría de tener su significado real y tan importante. La cuestión en considerar aquí es ver con la duración del término semana. Normalmente para nosotros los gentiles, que se refiere a una semana se refiere a un periodo de 7 días, ¿cierto? Con lo que 70 semanas serían equivalentes a 490 días. Sin embargo, tenemos que considerar, como enseña la teología, ¿cierto? ¿A quién le dieron la profecía? ¿Quién era el que recibió la profecía? Que era un judío, ¿cierto? ¿De qué nación era? De Israel. ¿Qué costumbre tenían los judíos? ¿Qué forma de hablar utilizaban? El lenguaje, las palabras, todo, ¿cierto? Entonces debemos considerar y tener en cuenta que en la Biblia una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días, pues, amigo mío. Y ahí es donde estos se caen. Porque, por ejemplo, cada 7 años había un año sabático. Y 7 semanas de años conducían al año del jubileo, según Levítico 25 del 1 al 12. Los judíos estaban totalmente familiarizados con este concepto y para ellos era totalmente normal una semana tanto de 7 días como una semana de 7 años. Al fin de cuentas, la palabra hebrea para designar la semana significa específicamente 7 o hecho de 7. Y por otro lado, también era frecuente que Dios asociara días con años. Vamos a tomar un ejemplo bíblico, por supuesto, porque somos bíblicos, ¿cierto? Por ejemplo, los israelitas fueron condenados a vagar durante 40 años por el desierto y usted se da cuenta por qué, se habrá preguntado usted por qué Dios eligió ese número exactamente, por qué 40 años. Según Números 14:34, recuerda usted que en aquel tiempo el castigo esto vino porque los judíos no quisieron entrar a la tierra prometida y habían mandado 12 espías a ver la tierra como estaba. Bueno, esos 12 espías estuvieron ahí en Canaán 40 días. 40 días duró el trabajo de espiar al pueblo que vivía ahí. Y Dios cuando le da el castigo le da justamente 40 años, es decir, un año por cada día. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la relación que hay? Los judíos están acostumbrados, nosotros no. Por eso es que hay confusión para algunos. Pero los judíos están acostumbrados. No es raro para ellos. También el profeta Ezequiel se le mandó a acostarse. ¿Recuerda usted si es que ha leído Ezequiel? Si no, léalo. Dios le mandó a acostarse de cierta forma concreta durante determinados días que simbolizaban justamente años concretos.
Eso usted lo puede encontrar en Ezequiel, en el capítulo 4, entre el verso 4 y el 6. Por lo tanto, aquí se refiere a 70 semanas de año, lo que nos da un total de 490 años. De ahí salen las semanas de años. No porque se le ocurrió a este predicador o al otro, es porque está ahí, es costumbre bíblica, es porque está en la Biblia. Ahora, note que Gabriel le dijo a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto en Daniel 9:25. Según esto debemos comenzar a contar las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora bien, ¿cuánto duró esto? En primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurada tal como apuntaba la profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes, según Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8. Tenemos también la fecha exacta. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes. Es importante no confundir el decreto de Artajerjes con un anterior de Ciro en el que permitió y hasta promovió la reedificación del templo de Jerusalén, según Esdras 1 del 1 al 4 y Esdras 6 de 3 al 5. Nótese que el decreto de Ciro no dice nada al respecto con la restauración de la ciudad. Por otro lado, vemos el relato de Nehemías que la restauración de la ciudad de Jerusalén se llevó a cabo en tiempos angustiosos, tal cual como la profecía de Daniel lo dice. Para calcular la fecha del edicto de la Artajerjes, los expertos nos dicen que el año de la coronación de Artajerjes es uno de los datos más precisos de la antigüedad, habiendo fijado este año en el 465 a.C. Por lo tanto, si el edicto fue firmado en el mes de Nisán, en ese año, en el año 20 del rey de Artajerjes, según Nehemías 2.1, esto nos lleva a establecer el año 445 a.C., exactamente en el mes de marzo, como la fecha desde la que debemos comenzar a contar las 70 semanas. Ahora, las 70 semanas son divididas en dos bloques, dos partes principales, uno de 69 semanas y otro de una semana. Y a su vez, la primera parte también está dividida en dos, aunque según los expertos no se puede llevar a un total, no se puede entender por qué, a qué obedece esa división de la primera parte. Esto está en Daniel 9:25 por si acaso. En cuanto al primer periodo de 69 semanas de año, equivalen específicamente a 483 años. Se nos dice que duraría hasta que el Mesías príncipe, ¿cierto? Cuando se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que murió Cristo, para lo que debemos entrar en el Nuevo Testamento. Sabemos que el Señor comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernante de Judea Poncio Pilatos, y Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licianias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote también Anás y Caifás, esto según Lucas 3 del 1 al 2. Con todos estos datos, los historiadores no tienen grandes problemas en fijar una fecha exacta, y esta es el año 29 después de Cristo. Si tenemos en cuenta entonces que el ministerio del Señor duró 3 años y que terminó en la Pascua judía, podemos concluir entonces que esa fecha sería en el año 32 después de Cristo, correctamente en el mes de abril. Pero nos encontramos con un pequeño problema en este instante.
porque desde el año 445 antes de Cristo, cuando Artajerjes firmó el decreto, hasta el año 32 después de Cristo, cuando murió Cristo, pasaron apenas 477 años y no 483 como debería ser. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí debemos tener en cuenta un detalle muy importante, y es que los años bíblicos o proféticos no eran 365 días por año como nosotros lo entendemos, porque nosotros teníamos el calendario solar y los judíos tenían y se regían en ese tiempo por el calendario lunar. Así que el año tenía 360 días solamente. Debemos tomar en cuenta eso. Entonces, para eso podemos hacer el pequeño ejemplo. Por ejemplo, la Biblia habla muchas veces de 42 meses, ¿cierto? Es decir, 1260 días. Se usa como un equivalente, ¿cierto? Tanto en el Apocalipsis 11 del capítulo 11, verso 2 y 3, en el Apocalipsis capítulo 12, verso 6, y en el Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Lo que nos da a entender que los meses eran de 30 días exactos y los años serían 360, en el año serían 360 días justitos, no 360. Por lo tanto, si multiplicamos 477 años por 365, nos da un total de 174.105 días. Y si este resultado lo dividimos por 360 días, tendremos como resultado final 483 años, tal cual como dice la profecía de Daniel. ¿Se da cuenta? Y los pocos días de diferencia que se observan son los que hay desde el mes de Nisan, es decir, marzo, cuando se produjo el decreto de Artajerjes, y los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua en el año 32 después de Cristo. Así pues, la exactitud de la palabra, como siempre, es exacta, por supuesto. Y ahí se quitará la vida al Mesías por sí, ¿cierto? Los expertos en el hebreo nos dicen que también que el verbo traducido aquí por quitar no solamente significa una acción brutal y definitiva, sino que también significa un pacto sellado por la muerte de un animal. Fíjate tú, según Levítico. ¿Te das cuenta? O sea que de este modo la profecía identifica claramente el sacrificio de Jesús el Mesías en el nuevo pacto divino que sería sellado con su sangre y su muerte, y conseguiría el perdón de los pecados y la justificación tal como había sido anunciado antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. En el libro de Daniel capítulo 9 verso 26 dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará sus devastaciones. Entre las semanas 69 y las 70 parece que hay un paréntesis de tiempo. Hay un lapso de tiempo que tiene que ocurrir ciertos acontecimientos tanto en el pueblo de Israel como en el mundo. En primer lugar, se nos habla de un pueblo del que vendrá un príncipe. Para identificar de quién se trata, es importante que veamos qué es lo que va a hacer ese príncipe. Va a destruir la ciudad y el santuario, y podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías, ¿cierto? Históricamente, el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano. Esto en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, el príncipe en relación con el que debe ser es del Imperio Romano. Fácilmente este personaje podría ser el cuerno pequeño, ¿cierto? Porque
Tito no entró al templo ni se declaró Dios, como dije anteriormente, ¿cierto? Simplemente quemó el templo y después desarmaron el templo piedra por piedra. Daniel 7 del verso 19 al 21. Por lo tanto, lo que Gabriel le dijo a Daniel es que si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho así ocurrió, volvería a ser destruida después de que el Mesías fuera asesinado, algo que también se cumplió totalmente, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la destrucción de la ciudad y el santuario, se nos dice que su fin será con inundación. Esto se corresponde perfectamente con la magnitud de la destrucción que sufrió Jerusalén cuando el general Tito la arrasó en el año 70 después de Cristo, cumpliendo con la total exactitud lo que el Señor Jesucristo había descrito en su sermón profético, que Jerusalén sería destruida por los gentiles, Lucas 21-24, que el templo quedaría desierto, Mateo 23-38, y que su destrucción sería tan terrible que no sería dejada piedra sobre piedra, Mateo 24:2. Esto nos dice que hasta el fin de la guerra duraría la devastación. Esto puede referirse al hecho de que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Este periodo de tiempo se conoce como el tiempo de los gentiles, Lucas 21-24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese tiempo de los gentiles es justamente cuando se termina la semana 69 y se para el reloj. Dios deja de contar los días y los años. Dios deja de contar el tiempo porque Israel desaparece. Israel es destruida, su capital, y el país de Israel desaparece por completo y todos los judíos tienen que huir a todas las naciones. Por eso que se le llama el tiempo de los gentiles. Según lo que hemos visto hasta aquí, la destrucción de Jerusalén y su templo no tendría lugar inmediatamente después de la muerte del Mesías, sino que aún pasaría más de 30 años. Por lo tanto, la conclusión lógica es que desde la semana 69 hasta la 70 habría un espacio de tiempo, un periodo de tiempo que tendría que ocurrir muchas cosas que el Señor describió con esta frase, los tiempos de los gentiles. Durante este periodo de dominio gentil, Israel seguiría sufriendo. Durante este periodo de dominio de los gentiles, Israel seguirá sufriendo y el contador de las 70 semanas quedaría parado en las 69 semanas, es decir, faltaría una semana por cumplirse. Ahora bien, tal cual como lo explica el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo explica esto muy bien. Pablo dice que hay un paréntesis de tiempo hasta que ha servido este paréntesis, este periodo de tiempo llamado el tiempo de los gentiles, ha servido para que puedan entrar los gentiles, que en este contexto hace referencia directamente a la iglesia de Jesucristo, es decir, nosotros, formada principalmente desde los apóstoles hacia adelante. Y la mayor parte de la iglesia hoy es gentil, obviamente, porque como es mundial, pero una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, la cantidad total, Dios tiene una cantidad de gentiles que van a entrar en la iglesia. Esa cantidad obviamente solamente la sabe Dios. Cuando se cumpla esa cantidad, dice la Biblia que luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. Y esto tendrá lugar durante el último periodo de 7 años que se corresponde con la semana que estaría faltando, que es la semana 70.
En Daniel 9:27 dice, y por otra semana, fíjate bien, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, se cumplirá la última semana de años, es decir, los 7 años. Ahora bien, esta última semana también está dividida en dos, ¿se da cuenta? Tal como acabamos de leer, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo entrará en el templo y cesará el sacrificio de la ofrenda. ¿Se da cuenta? El contexto nos dice que al comenzar esta última semana, el príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, confirmará el pacto con muchos, es decir, confirmará un pacto entre los judíos y los árabes que odian a los judíos. Otras traducciones dicen que la idea muestra la idea de este pacto es que forzará o impondrá el pacto con muchos, o sea que podría implicar una especie de fuerza. En todo caso, sea así o no, ya sea por medio de la diplomacia o un acuerdo o a la fuerza, el hecho es que Israel volverá a vivir seguro y en paz en su propia tierra y podrán reedificar su templo en Jerusalén. Notemos que al comenzar la segunda parte de la semana, el príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y lo que implica que el templo judío volvería a estar funcionando. Y usted sabe específicamente que el templo de los judíos hoy no existe, todavía no ha sido construido. Entonces podemos ver acá la importancia de revisar las profecías de Dios. La Biblia dice que no debemos menospreciar las profecías, es decir, que no debemos desecharlas sin revisarlas. Eso significa menospreciar. Que una profecía, tú tomas, y sobre todo una profecía que está en la Biblia, pues, amigo. Hoy en día tenemos un montón de gente que le hace caso a profecías dichas por un supuesto profeta que vamos a saber de dónde sacó esa idea. Pero ellos le hacen caso. Pero cuando estamos hablando de una profecía que está escrita en la Biblia, simplemente la desechan. No, eso no se puede hacer. Hay que revisarla, hay que estudiarla. Y vemos que estudiándola llevamos a lo que hemos revisado recién. Esto es lo que no han hecho aquellas personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Maranata.